Hola, ¿cómo se encuentran? Es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo un video más relacionado con el aprendizaje híbrido. En esta ocasión traemos el concepto y características de este enfoque que estamos seguros se posicionará como base del trabajo de los maestros y estudiantes a partir de ahora y para los siguientes años. Así que iniciamos agradeciéndote infinitamente el valor de tu visualización. Dentro del contexto de la pandemia en la cual los estudiantes han estado confinados durante 1 año y medio, se ha manifestado la necesidad del regreso a las escuelas en un formato presencial, poniendo especial atención en la sana distancia y las condiciones de higiene de los centros escolares, pero de manera muy importante por el hecho de que se regrese a clases por salud mental y la socialización que necesitan nuestros estudiantes. Todo esto, como bien saben, lo ha reiterado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien incluso en algún momento manifestó lo siguiente: llueva, truene o relampaguee, el regreso a clases es el 30 de agosto. Y posteriormente ha venido manifestando que va a ser de libre decisión por parte de padres de familia el hecho de que los estudiantes regresen a clases, y para ello se han manejado diferentes iniciativas de trabajo, de tal manera que se tenga un regreso seguro. Incluso, antes de cerrar el ciclo 2020-2021, las autoridades federales emitieron una serie de cuadernillos con los cuales se daba a conocer la posibilidad de un regreso inminente y la creación de diferentes condiciones para que éste fuera seguro y confiable. Y bueno, aquí tenemos dos de los cuadernillos importantes que se han venido analizando por parte de las autoridades escolares con el personal docente. Sin embargo, al parecer se ha puesto mucho hincapié en las condiciones de seguridad escolar y de infraestructura sanitaria, pero me parece que algo que ha estado ausente en la cuestión es la organización del trabajo pedagógico que se realizará en estos espacios escolares. Pues aunque se ha manifestado que el regreso será mediante un formato híbrido, poco se ha dicho sobre lo que significa dicho enfoque didáctico, salvo pequeñas conceptualizaciones que lo único que han ocasionado es tener una mayor confusión y empezar a promover iniciativas erróneas sobre lo que significa concretamente el aprendizaje híbrido. Por estas razones han surgido algunas preguntas desde un sentido pedagógico. Entre estas rescato dos muy importantes: ¿cómo organizarnos para desarrollar un trabajo pedagógico en las condiciones actuales de la pandemia? Más aún, ¿cuáles serían las características importantes del enfoque de aprendizaje híbrido para implementarlo de manera eficaz en tiempos de crisis sanitaria? Y sobre ello es precisamente lo que hablaremos en este video, que nos permitirá conocer qué es el enfoque de aprendizaje híbrido y de manera específica sus características prácticas en la promoción de aprendizajes integrales de los estudiantes. Lo primero que debemos considerar es la forma como se estará trabajando en la organización áulica. Y para ello es necesario que consideremos el hecho que a final de cuentas el regreso a clases en el ciclo escolar 2021-2022 y dada la actual situación que se vive con la tercera ola de pandemia en nuestro país, se presagia que será un regreso con pocos estudiantes o con grupos pequeños y que estará definido de manera importante por un trabajo remoto, al cual se le tiene que apostar, ya sea en su formato online o virtual o en su formato de educación a distancia. Lo que es claro es que la intermitencia de los estudiantes en respecto a su asistencia será la nueva normalidad, pues en algunos momentos tendremos a cierto grupo de chicos en el aula, en otros quizá no habrá ningún estudiante. En algunos otros días llegará otro grupo de estudiantes diferentes a los primeros e incluso pudiera resultar, ojalá no sea así, que se lleguen a cerrar aulas y escuelas por algún brote de contagio.
Lo anterior significará entonces entender el trabajo docente en esta nueva normalidad intermitente en cuanto a la asistencia de los estudiantes, y esto implica pensar de una forma diferente para desarrollar nuestro trabajo de manera eficaz ante las nuevas necesidades y coyunturas que se plantean. Lo anterior nos lleva entonces a pensar en la necesidad de cambiar la forma como nosotros significamos la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, es necesario renovar nuestros fundamentos y conceptos pedagógicos, incluidas las formas prácticas de su desarrollo. Pues algo es completamente claro: en el enfoque híbrido no se promueven los aprendizajes de la misma manera como los promovíamos o podemos promoverlos en un enfoque presencial. Ante ello es necesario cambiar nuestra mentalidad, nuestro pensamiento. Y esta mentalidad seguramente nos va a llevar a renovarnos en nuestra profesionalidad. Estoy cierto de que a muchos docentes esta idea de cambiar nuestras formas de entender y hacer la docencia podrá acarrearles infinidad de inconvenientes, debido a que ya no se va a trabajar con las sinergias, inercias y en algunos casos comodidades que ya manejábamos en un ámbito presencial. Además, puede ser que se vea como un trabajo pesado y difícil, pero esto es más bien una situación de desconocimiento, pues estoy seguro que entre más conozcamos y profundicemos en las bondades del enfoque de aprendizaje híbrido y las pongamos en práctica, veremos que este enfoque nos facilita mucho el trabajo como docentes. Así que no debemos olvidar que lo importante de un buen docente es tener una mentalidad creciente y no una mentalidad cerrada, pues esta nos limitaría a salir avantes ante esta época de incertidumbre y crisis educativa y no solamente social o sanitaria. Por lo tanto, es necesario que tengamos en cuenta la necesidad de que las experiencias de aprendizaje que se desarrollarán mediante un enfoque de aprendizaje híbrido implica reinventar las experiencias de aprendizaje de tal forma que hagamos un cambio de 180 grados en nuestros procesos de trabajo docente. Esto no significa otra cosa más que la posibilidad de estar en los umbrales de un cambio de paradigma en la educación y, por consecuencia, un cambio en el paradigma de aprendizaje, en el sentido de entender que ya no será la misma forma de trabajo por parte de los docentes ni tampoco de los estudiantes, pues estos lograrán sus aprendizajes de una manera diferente y no como lo hacían en el formato presencial o en forma tradicional. Lo importante es que entendamos que la pandemia es la catalizadora de un paradigma diferente para el campo educativo, donde nuestros modelos de entendimiento, conceptos, creencias e incluso algunos valores tendrán que ser renovados para posibilitar inéditas y diferentes formas de aprendizaje. Considerando lo anterior, es que hemos señalado la idea de que el aprendizaje post-confinamiento será híbrido o no se logrará avanzar en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y estaremos entonces ante un verdadero riesgo de un apagón educativo. Por otro lado, una clave esencial será diferenciar los diferentes enfoques o modalidades pedagógicas que promueven aprendizajes. Y en este didactema, ustedes podrán apreciar de manera concreta 4 de estas muy significativas que han estado presentes en las últimas 2 décadas. En primer lugar, tenemos la presencial, que como todos ustedes saben, esta se desarrolla con actividades y enseñanza que ocurren en un espacio y horario determinados para todos. Pero después vino una propuesta muy importante, que es la online, donde los tiempos ya no están determinados ni los espacios, y todo el contenido, actividades, tareas e interacciones
ocurren en un formato en línea, que inclusive puede tener acercamientos presenciales o para la evaluación final. Pero en las últimas 2 décadas se ha incrementado las propuestas denominadas combinada e híbrida. La combinada, sobre todo, se diferencia en razón a que la enseñanza presencial ocurre en el aula, pero la tecnología ayuda para que se pueda entregar contenido y realizar tareas en actividades online o a distancia en casa. Aquí lo importante es que el tiempo presencial no se reduce y se siguen cumpliendo los mismos horarios que han sido marcados por las autoridades escolares. Muy diferente sucede con la propuesta de modalidad híbrida, que como podemos apreciar, aquí sí el tiempo presencial se reduce completamente y se integra combinando de manera específica las actividades remotas con las actividades presenciales. Pero estas últimas se reducen en tiempo e incluso pueden variar en los horarios y en los espacios para poder invertirlos en asesorar y tutorear a pequeños grupos de estudiantes, incluso a 1 o 2 estudiantes por grupo. Las tareas también pueden ser definidas online o pueden ser sincrónicas o no. Esta es la clave importante. Quisiera insistir en que por lo general existen algunas propuestas que confunden la modalidad combinada con la híbrida. Ante ello es necesario distinguir solo 3 aspectos que las hacen completamente diferentes. En primer lugar, en el enfoque combinado, las actividades sincrónicas se realizan en un espacio y hora determinados. Muy al contrario, en el enfoque híbrido, los tiempos y espacios están determinados de acuerdo a las necesidades y posibilidades de los estudiantes. Como segundo aspecto diferencial es que en el ámbito combinado se exige la asistencia del total de los estudiantes. En contrapuesto con ello, en el enfoque híbrido, los estudiantes acuden si tienen la necesidad pedagógica, cognitiva, emocional y social y lo realizan en pequeños grupos de manera concreta. Y un último aspecto diferente es que en la modalidad combinada, las actividades sincrónicas se utilizan para impartir clase o para trabajar los temas con la totalidad de los estudiantes, con estrategias de enseñanza y aprendizaje uniformes y homogéneos. Muy diferente en la modalidad híbrida, se promueven estrategias diferenciadas de acuerdo a las necesidades cognitivas, emocionales y sociales de cada uno de los estudiantes que asisten en lo individual o en pequeños grupos para lograr una mayor formación en lo que están realizando. Esto nos lleva entonces a considerar la necesidad de que para trabajar en un enfoque híbrido de aprendizaje es necesario que también hibridicemos nuestro pensamiento o nuestra mentalidad para entender esta nueva forma, esta nueva e inédita forma en nuestro contexto de trabajo en la promoción de los aprendizajes. Llegamos entonces al punto central, que es la conceptualización de lo que significa aprendizaje híbrido, y para ello retomamos a Caulfield, quien nos maneja que este reduce el tiempo presencial reemplazándolo por el aprendizaje en línea y puede incluir aprendizajes experienciales de tal manera que permita trabajar en una comunidad u organización. De igual forma, Michael Fruland nos señala que el modelo híbrido combina lo mejor del aprendizaje en la escuela y a distancia, incluyendo los recursos digitales. Pero más que ser una solución rápida, es una forma de mejorar y acelerar el aprendizaje, pues proporciona enfoques centrados en el estudiante para satisfacer diversas necesidades del mismo. Entonces es necesario considerar que en un enfoque híbrido de aprendizaje se deben plantear experiencias de aprendizaje sincrónicas y experiencias de aprendizaje asincrónicas, teniendo en cuenta que son complementarias pero diferenciadas, y recalcando que las experiencias y actividades asincrónicas, o pudiéramos manejarlo
remotas, ya sea en un formato virtual y o online o en un formato a distancia, son las nucleares, pues estas se plantean para todos los estudiantes, dado que las diferentes tareas diversificadas permitirán una eficacia en el aprendizaje que estos chicos logren. Mientras que las experiencias y actividades sincrónicas, sea en un cara a cara presencial o virtual, apoyarán el fortalecimiento de los aprendizajes logrados mediante la realización de las diferentes actividades remotas, pero también se tendrá la posibilidad de fortalecer los ámbitos motivacionales, emocionales, afectivos y sociales de los estudiantes. Y aquí tenemos precisamente dos complementos híbridos diferenciados: las actividades remotas dentro de un aprendizaje sincrónico y las actividades presenciales en formato cara a cara o virtual, que sería el aprendizaje sincrónico. Entrando al terreno de las características importantes del entorno o ambiente de aprendizaje híbrido, tenemos entonces que especificar la importancia que adquiere el acompañamiento tanto en un formato presencial como remoto, así también la idea de que se promueve un trabajo colaborativo presencial y tareas de aprendizaje online o remotas que implican un diseño de experiencias claro y eficaz que promueve de manera certera el aprendizaje personalizado. Para desglosar más estos aspectos, a continuación, en este didactema presentamos 11 características importantes del aprendizaje híbrido que se deben considerar cuando se diseña un curso o se planean los diferentes procesos de aprendizaje híbridos. En primer lugar, promueve la personalización y diferenciación del aprendizaje. También así, posibilita experiencias remotas de aprendizaje, sea online o a distancia, es decir, sin interacción con la tecnología. Este diseño de ambientes híbridos de aprendizaje debe centrarse en la autonomía, responsabilidad e interdependencia del aprendiente, y se va dando mediante el desarrollo de tareas y experiencias de aprendizaje complejas e integrales del trabajo remoto. También se planean experiencias de aprendizaje híbridas con un enfoque personalizado basado en la investigación y considerando problemas reales. Esto implicará la reducción del tiempo de trabajo presencial, el cual algunos autores inclusive señalan que este trabajo presencial por lo general se reduce hasta en un 60% relacionado con lo que antes se hacía de forma tradicional. Pero una clave importante en este trabajo presencial es que no se utiliza para impartir clases, pues más bien se trabaja con grupos pequeños o incluso de manera individual y se desarrolla mediante un acompañamiento, resaltando el apoyo emocional, afectivo y de socialización que necesitan los estudiantes. Esto nos lleva entonces al diseño de experiencias dinámicas que permitan desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la resiliencia, la independencia, el desarrollo emocional, la cognición y la perseverancia de los aprendientes, lo que de cierta manera conlleva la mejora en la capacidad de los docentes en sus habilidades didácticas híbridas para crear múltiples entornos efectivos y atractivos, pero sin olvidar que lo importante siempre va a ser la promoción y el impulso de la agencia del estudiante en su aprendizaje. Con base a las características mencionadas, resulta necesario entonces rescatar lo que Melanie Wells nos menciona en relación a que en un ambiente de aprendizaje híbrido, la misión de un maestro es ayudar a los estudiantes a estar intrínsecamente motivados para encontrar y mejorar sus fortalezas, y este es el mayor reto que tenemos como docentes en los próximos meses o años. Es vital entonces y de mucha importancia actualizarnos, capacitarnos y prepararnos para poder implementar de manera certera un proceso de aprendizaje en formato híbrido. Seguramente al llegar a este punto pudiéramos pensar que esto va a implicar mayor trabajo para los docentes, pero me parece que no es así.
Más bien implicaría posicionarnos dialécticamente para revolucionar como docentes, pues más que ser una carga adicional de trabajo, la debemos ver como una nueva forma y diferente de desarrollar los aprendizajes, y esto nos hará crecer en nuestras habilidades docentes y en nuestra filosofía educativa. Indiscutiblemente que mientras más la conozcamos y dominemos, puede traer incertidumbre, pero no olvidemos que la base de todo profesional de la educación es afrontar los retos en el ánimo de apoyar de mejor manera el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Todo lo anterior estaría entonces en consonancia con este nuevo paradigma educativo que estamos construyendo y que será el inicio de un cambio importante para esta década, pues el futuro ya está aquí y nosotros somos los principales constructores de este nuevo paradigma educativo. Y cierro con esta cita muy importante de John Dewey, que nos dice: si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñábamos ayer, les estaremos robando el mañana. Agradezco mucho su atención y no olviden suscribirse al canal, y si les gustó el video, por favor compártanlo. Nos vemos en un nuevo video. Deseo que se encuentren bien.